Bienvenida, Alba, ¿cómo estamos hoy? Pues muy buenas noches, mi apreciadísimo Juan Carlos. Estoy felicísima porque para mí es un placer compartir una velada con todos vosotros, el equipo y, bueno, en especial con la audiencia, claro. Evidentemente. ¿De qué tema vamos a tratar esta noche? Ay, de algo muy común en muchas familias. No sé por dónde empezar. Mira, se me ocurre, a tenor de lo que hemos estado charlando antes de emitir, imagina tener una sala llena de 100 niños con sus madres al lado y pides a las madres que salgan de la sala. Cierras la puerta y 5 de esos niños se sienten profundamente angustiados y ansiosos ante la separación de su madre. Están tan tristes y se sienten tan perdidos que llegan a agredirse, a autolesionarse durante la ausencia de la madre, a golpearse la cabeza contra la pared, por ejemplo. Pero cuando esas madres vuelven a entrar en la sala, los niños dudan de si acercarse o no a ellas. Parecen confusos, asustadizos Estamos incluso. hablando, Alba, de niños pequeñitos, ¿no? Sí, esto es el resultado de el amor dosificado, dando una de cal y otra de arena. Madres y padres que quieren mucho a sus hijos, pero después no. Y al rato sí, y luego no. Habría hasta 3 tipos de comportamiento que englobarían estas características. Estoy hablando muy a grandes rasgos, ahora especificaremos. Eh, el apego evitativo es uno de ellos, el apego ansioso ambivalente y el que vamos a hablar esta noche, el apego desorganizado. El Y se apego... diferencia. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué es el...? Bueno, primero en qué se diferencia y luego qué es. Yo creo que lo vas a desarrollar tú perfectamente. ¿Qué es, cómo se desarrolla y cómo se trata? Sí, vamos a hablar de todo esto. ¿Cómo se trata? Bueno, luego entramos en materia. Sí, primero esa diferencia que ibas a matizar, que me parece importante. Pues se diferencia de todos estos que he mencionado en que en el apego desorganizado hay violencia, abuso agresivo y fuerte maltrato. Las personas que tienen que proteger y cuidar son precisamente las que maltratan. De manera que esto genera un desequilibrio interno muy fuerte. Se llama apego desorganizado porque los cuidadores, madre, padre, tutor, entiéndase, actúan de manera desorganizada, son imprevisibles e impredecibles. No sabes cuándo te van a querer o cuándo te van a partir la cara, básicamente. Y podemos pensar, si tan mal te trata o si te quiere a medias, lo normal es sentir rechazo y que la balanza se decante, ¿no? Por un lado. Pues no. Estamos hablando, para empezar, de algo que se vive desde los primeros años de vida y aquí, aunque el vínculo es de los más agresivos, bueno, apelan al instinto del bebé, el instinto de sobrevivir. El bebé no puede sobrevivir sin su cuidador, así que busca un remedio para mantenerse cerca de él y así soportar las agresiones. Que el apego desorganizado es una dosis de amor y otra de odio. Recordemos que va en grados, sutilmente. A veces se produce tal estallido de amor o de odio que la relación se vuelve turbulenta y la criatura lo que busca es una estrategia que implica desconectarse de sentir miedo porque no puede hacer frente al peligro, porque ese peligro es más fuerte que la criatura, o al menos la criatura sí lo percibe. Hay adolescentes, por mencionar un rango de edad algo más maduro, que siguen enganchados a esta situación, es adictiva. Podría hablar de la indefensión aprendida, podría hablar del refuerzo intermitente, pero creo que mejor para otra ocasión, por no desviarnos de esta cosa tan particular y porque habría que entrar en matices, muchos tecnicismos quizá, bastantes ejemplos, no podemos... Podría ser, por Eh, ejemplo, perdóname, Alba, podría ser, por ejemplo, dime. una especie de síndrome Clerabol, me parece que se llama. Mm, Que es cuando, por ejemplo, te puedes quedar apegado a la persona que te maltrata de vez en cuando. no, en teoría no, porque se basaría en este caso lo que tú comentas en una especie de delirio basado en el eros, ¿no? El amor romántico y no entraría en esto porque se cataloga más bien en el apego desorganizado en algo que ocurre en la familia y que tiene que ver con la crianza que dan los padres a los niños por medio de ese amor a ratos. Ujú. No lo contemplarían los expertos, sí lo contemplarían como un indicio de enseñar al niño a ser sumiso,
a mellar su autoestima, a mellar su tranquilidad interior, a bloquearle internamente, sentimentalmente. Pero pensándolo muy mucho, de todas formas, te digo, esto es mi opinión, quizá es una primera impresión, Juan Carlos, con todo lo que yo he leído, porque ya sabéis que no soy psicóloga, psiquiatra, no soy experta en todo esto. No obstante, siempre invito a la audiencia a que, por supuesto, deje sus comentarios. Yo los leo, antes o después contesto, siempre contesto, y porque, bueno, estamos aquí para aprender al fin y al cabo, ¿no? A lo mejor podría tener algo que ver con aquello que se llama el síndrome de alienación parental, que viene a ser más o menos algo parecido a lo que tú estás mencionando, ¿no? Ese amor que puede tener un niño maltratado con sus padres maltratadores. Porque no hablamos solamente del padre, hablamos de la madre también. Sí, hablamos de ambos. Lo que pasa es que el caso del SAP, lo conocen y que dicen aún que no está contemplado ni registrado como algo de manera formal, ahí habría un debate, una polémica. Se daría más bien cuando sucede un divorcio o una separación en entre los padres, ¿no? Y uno de los miembros, padre o madre, lo que haría pues es fomentar el rechazo hacia la criatura. Pero eso se enfocaría más bien de cara a ser llamado como un síndrome y en una situación específica, que tiene cura y que en el fondo se daría como unas circunstancias concretas de un hecho, pues como es algo referente al matrimonio, una relación entre padres sobre cómo se conciben a sí mismos y cómo ven al niño y cómo pueden utilizar a la criatura durante el proceso. Que también es que los divorcios, en el fondo, los que más sufrirían serían los niños. Como siempre. Entonces, sí, siempre tienen que sufrir los que menos deberían sufrir. Y los más Pero, indefensos, ¿eh? claro, en el caso del apego desorganizado es algo que se da a la larga y desde el principios de la vida de la criatura. Entonces, hay veces que se expande, se dilata en el tiempo y llega a ocurrir incluso en adolescentes que siguen enganchados e incluso mujeres y hombres adultos que sufren las consecuencias y que reproducen ese trauma que les ha supuesto tal situación de maltrato, pues para con su descendencia, caray. Y en este caso nos encontramos ante un niño que para sobrevivir durante tantos años y a situaciones tan imprevisibles, hace uso de su ingenio para tolerar esto. Y volvemos otra vez a sacar el instinto de supervivencia. Por ejemplo, cuando se agrede al niño física o verbalmente, el niño normal generalmente se defiende. Llora, grita, contesta, huye. Pero en este caso, si el niño ve que eso aún agrava más la situación y que la situación le supera, el niño optará por callarse o quedarse quieto, paralizarse incluso. Es que aquí el ejemplo que te he dado antes al inicio del programa, niños que se están dando contra la pared en la cabeza eso está registrado y es uno de los síntomas de apego desorganizado. Y se comportan así, tienen tendencia, de hecho, a moverse de forma descoordinada y en situaciones de terror pueden sufrir incluso parálisis total, pueden petrificarse. Y esto al final acaba dando paso más adelante, bueno, más adelante, corto o largo plazo, a un episodio de disociación. Y esto, a su vez, trae consecuencias nefastas para la víctima y más de cara a una edad adulta. Pero es que, mientras tanto y durante este largo proceso, la criatura seguirá intentando mantenerse cerca de su criador. O sea, padre o madre o tutor, ¿vale? Porque por un lado le temen, pero siguen intentando querer ganarse su amor, intentando mantener la relación a flote, porque incluso llegan a interiorizar que quizás sea culpa suya, que algo está mal en ellos y que es su culpa. Y este tipo de crianza con agresividad de improviso genera a la víctima ese patrón de apego desorganizado. Esto pasa cuando no hay otras figuras de autoridad que puedan ofrecer un equilibrio. Es decir, yo puedo ser una madre malvada, tratar a mi hijo así, pero mi hijo tiene a su padre o a su abuelo o a su abuela que le enseñan cómo funcionan las relaciones, son un refugio, ¿no? Pues entonces ya habría menos probabilidades de que la criatura sufriera los estragos de mi maltrato, por poner un ejemplo. Pero estamos hablando, por ejemplo, para que nos vayamos entendiendo un poquito más, de aquellas circunstancias donde ante una misma acción los padres, el padre o la madre, actúan de forma desorbitada y contraria, que no tiene digamos, una línea
normal de ejecución. Quiero decir, cuando a un niño se le echa una pequeña bronca porque ha cometido algo malo, siempre que comete esa misma acción, siempre se le debe de decir las mismas cosas. Esto está mal, no lo hagas así porque puede pasar no sé qué. Sin embargo, hay en determinados momentos, ¿no? Que esa acción la aplauden y en otros que no. Digo yo que estamos hablando de esto, por ejemplo. Sí, con quizá el complemento de que a la hora de regañar a tu hijo o de enseñarle que eso no está mal, en este caso ni se les enseña ni se fomenta la comunicación con la criatura, eh, y encima el castigo es desproporcionado. Por ejemplo, entras a la habitación, tu hijo está haciendo los deberes y ves que te está engañando, que no está haciendo los deberes, que está leyendo, pues no sé, un cómic o jugando a la Game Boy Color. Pues en vez de coger los libros y decir, oye, hijo, no, y hablar con él o pegarle un grito, oye, no, ya estás otra vez con esto, ya, no, coges, le pegas un guantazo en el oído que le dejas sordo, porque eso es posible, lo sé por gente que ha registrado estos casos que estamos hablando y que se ha dado desde la psicología y han ido a los médicos, han dejado sordos a sus hijos, o sea, una violencia física brutal e incluso tu hijo a lo mejor romper algo en casa, los padres tirarles cosas, tirarles objetos. El niño con el brazo roto, moratones, la nariz sangrando, o decir unas burradas que mellan el autoestima de tu hijo, ponerle, vamos, decirle de todo. Pero Pues eso, ahí quien necesita tratamiento psicológico claramente son los padres. claro, es maltrato. Es un maltrato, es maltrato, porque una cosa es regañar a tu hijo o castigarle o decirle, y otra cosa es dar con un diagnóstico como estos casos que se han registrado. Esto es maltrato. O sea, ensañarte con la criatura, por eso, porque es criatura, métete con alguien de tu tamaño. Entonces, al final, el apego desorganizado se diferencia de todo ello en estas dos, tres cosas que hemos comentado ahora. Y es un tipo de crianza, además de improviso. Hay, por ejemplo, padres que ven a sus hijos y todos los días los saludan, pues, ¿qué pasa, campeón? ¿Qué tal? Les dan un beso, un abrazo, pero es que este tipo de padres ven a su hijo y un día les dan un abrazo, otro día ni los miran, otro día les saludan a la distancia, otro día el niño va a dar un beso a su madre y la madre quita. O ahora no, oye, mira, que es que estás muy pegajoso, déjame. Y rompen esa rutina insistiendo en que hay veces que puede o no estar mal un acercamiento hacia esa figura de autoridad. Pero Entonces el niño lo vuelves loco. claro, esto, Alba, tiene un peligro tremendo para cuando este niño sea adulto, porque va a estar emocionalmente desorganizado. Eso es. No va a saber cómo ser padre, por ejemplo. Estamos hablando de que esta es una especie de relación donde el cuidador actúa de forma desproporcionada en unas mismas causas. Y para Entonces, evitarlo necesitarían una figura, porque es que dicen, yo insisto, no lo justifico, pero una explicación ante esto supuestamente es que hay padres o madres que no están preparados para la crianza o que les ha afectado quizá en cierto grado la depresión posparto en el caso de las madres, ¿no? O que los padres ven alterada su vida con la presencia de una criatura en el hogar, aunque sea su propia criatura. Y cuando ven que la situación les propasa, ya pierden los estribos, no hablan a los niños o les pegan o se alejan o incluso se han dado casos de madres que han querido asesinar a su propio bebé recién nacido. Pero bueno, casos y casos, matices y matices, esto por ejemplo entraría más en la depresión postparto, pero es que el apego desorganizado comprende mucho, pero creo que más o menos la base está quedando clara. Y, y es como lo explican. Padres o madres que sienten que la situación les sobrepasa, se alejan del niño o no los reconocen como hijo o siquiera como niño que es, porque no esperes que un niño reaccione igual que un adulto. está Hay claro. adultos que reaccionan como niños, pero a un niño se le puede perdonar. Y al final esto tiene unos estragos que afecta al niño. Bueno, es que tú imagínate, el niño acaba con miedo hacia la persona cuidadora, obviamente, pero dependencia hacia ella. Y los niños con apego desorganizado pueden manifestar ansiedad al separarse de sus padres. Pero por otro lado, cuando los tienen delante por fin, no saben qué hacer exactamente, cómo comportarse, no son niños con miedo a explorar su entorno.
por temor a que pase algo. ¿Y si resulta que voy allí y pasa algo? ¿Y si? Por temor a que los hieran, a cometer errores por los que puedan ser castigados. O sea, Pueden ser muy retraídos. llenos de miedo, llenos de fobias, ¿no? Eso es, llenos de fobias. Llenos de fobias y además muy inestables emocionalmente, porque mmm, pueden llegar a desear ser invisibles para el mundo y a la vez, en pocos segundos, tener unos brotes de ira que arman un escándalo tremendo y hasta el punto de incluso hacerse daño a sí mismos, que es simplemente un grito de atención para que les hagan caso. De ahí esa disparidad. Al desarrollar fobias y miedos, también padecen de hipervigilancia. Es decir, ellos mismos desarrollan una alerta constante para evitar esas agresiones o situaciones amenazantes que puedan estar ahí rondando. Y además sienten que se les invade su espacio personal con facilidad. Sufren de estrés postraumático también. ¿Pudieran a lo mejor perder esa percepción de la realidad? Disociación, por ejemplo. Por ejemplo, ¿Te disociación. refieres a...? Sí, 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 Así es. Así es, lo consideran como otro mecanismo de defensa cuando la situación les llega a una culminación que ellos no puedan aguantar. Directamente se han dado casos de niños que entran en parálisis, que callan, guardan silencio, aguantan los golpes o aguantan la charla que les den sin contestar. Hay veces que incluso termina el episodio de tortura, bien sea física o verbalmente, y los niños se dan cuenta de que no sienten nada, han aprendido a ser más fríos en ese sentido, que luego, en el fondo, según se ha registrado, eso sería una forma de autoengaño, porque lo que realmente estaría haciendo la mente es enterrar esos recuerdos, esas situaciones tan negativas para aflorar detalles o recuerdos positivos sobre los padres, madre o padre, y los idealizan. Es decir, buscan como una manera de olvidarlo, por otro lado de justificarlo y luego de autoconvencerse de que realmente son amados, hasta el punto de mentirse y de ensalzar en demasía a los padres o al padre o madre que los maltrate. Y es que, claro, se esmeran por ocultar esos recuerdos tan dolorosos. Los niños con apego desorganizado apelan por la autoestimulación a través de golpes o balanceos con la cabeza. Así es como se intentan evadir de la realidad también, porque con esos movimientos lo que buscan de forma inconsciente es menguar su dolor psicológico. Pudieran Es que ya también quedarse como en un estado impasible de movimiento, con la mirada perdida en un punto fijo. sí, hasta petrificados, literalmente. Fíjate hasta qué punto la mente humana intenta tolerar, aguantar y sobrevivir. Todo porque es algo que han vivido desde muy pequeños, desde que tienen uso de razón, lo tienen normalizado, es natural y acaba desembocando en cosas como esas y luego se llega a un punto en el que hay, por ejemplo, adolescentes que, repito, achacándonos a casos y trastornos como este que estamos hablando esta noche, que se autolesionan porque lo consideran una forma de controlarse a sí mismos o de gestionar el dolor. ¿Cómo? Centrándose en el dolor físico. Si me hago daño en esta parte, olvido esta otra que tengo ahí por un lado, me fragmento en dos, esto lo dejo muerto y me centro aquí. Por ejemplo, pues algo tan extendido que es con un cigarrillo quemarse o cortarse, que por otro lado sería adictivo también. Comentaron por las endorfinas que se segregan y todo esto, pero es que el tema no acaba ahí. Si ya de por sí esto es fuerte, Juan Carlos, acaban desarrollando otros trastornos cognitivos en los que son frecuentes los déficits de atención, déficit de memoria, de concentración, a una expresión verbal pobre. Estrés postraumático, ya lo he comentado, se expresan de manera desordenada y redundante al hablar sobre un mismo tema, se dan vueltas a todo, se repiten, luego lo vuelven a contar, no se acuerdan si ya lo han dicho o cómo lo han dicho, incluso no saben si lo han dicho realmente o lo han pensado o ha sido un recuerdo. No. Y bueno, y la baja autoestima. Son niños, remarco, con sentimiento de culpa que creen merecer los castigos que reciben y manifiestan conductas discordantes la mayoría del tiempo. Por ejemplo, tu hijo, viene tu hijo, te pide un abrazo y luego no. O sea, acto seguido, la criatura
busca contacto físico y al instante huye. No lo quiere, cambia de idea. No, hay esa milésima de segundo de diferencia es un chorro de sentimientos contradictorios que sobrepasan a la criatura. Y eso, Luego pudieran también llegar ellos a pensar que son culpables de todo lo que les pasa. así es. Ellos no saben qué pasa, saben lógicamente que algo no está bien y encima son reprendidos por ello. Entonces, si tú estás tranquilamente viendo la televisión y de pronto tu madre empieza a darte una paliza de muerte con objetos o con sus propias manos hasta dejarte tirado en el suelo, dices, Dios mío, pero eso por ver la tele, me molesta el volumen de la tele, o cualquier excusa que diga la madre o el padre. La criatura, o casos también que se han dado de niños que están sentados en una silla, bebés, estoy hablando de bebés de a lo mejor 2, 3 meses, niños que vomitan, les sienta mal la comida, vomitan y el cuidador, no quiero decir madre o padre, porque hay madres maltratadoras y padres maltratadores por igual. El cuidador agarra al niño del brazo y le mete una paliza que el niño se desmaya. E incluso en niños, madre mía, es que he llegado a leer casos de niños que los torturaban clavándoles agujas y el niño ni lloraba porque estaba cansado de llorar. Le seguía doliendo, pero había aprendido el niño porque era una situación, o sea, repito que el apego desorganizado es un caso de maltrato extremo hacia el niño. Y es así como muchos expertos lo llaman la semilla de la sumisión, porque estas criaturas aprenden a tolerar y a ceder lo máximo posible antes que enfrentarse a nada. Nos encontramos después, años después, ante un adulto con dificultad de identificar sus emociones, las reprime, teme sentir, no expresarse, no verbalizarlo, sentir. O sea, en tu intimidad, en tus por dentros, Dios mío, frialdad absoluta, alerta. Así es la vida de una persona con esta clase de desapego, el desapego organizado. Se bloquean a sí mismos en ese sentido y después no saben qué pasa en su interior, porque hay una nula gestión emocional. Esto a veces podría causar confusión, incluso episodios en los que se estalla. Estar, por ejemplo, tranquilamente atándote los cordones de las zapatillas, que se te suelta el cordón y ¡pum! De golpe te invade un sentimiento de ira, rabia o tristeza, te pones a llorar y vienen fragmentos de todo lo vivido, cosas pasadas, detalles, minudencias que en el fondo a lo mejor por libre no significan nada, pero en realidad es un conjunto que hace que la gota rebase el vaso. Esta rabia que no pudieron expresar de niños, este dolor, no desaparece. Esto es una mochila que llevan y se va cargando. Y se va acumulando en su interior durante toda la infancia, toda la adolescencia, hasta la edad adulta, e incluso momentos que ya de por sí son importantes para una persona neurotípica, por ejemplo, para ti, para mí, pongamos, no sé, para cualquiera de la audiencia, pues un examen que se aprueba o se suspende, que a lo mejor, oye, puede afectar o no afectar, pero es que para ellos lo sienten el doble. Y luego, mientras lo sienten, intentan anularlo. Y después de estar tanto tiempo anulándolo, lo vuelven a sentir triplicado. Ya ni digamos en momentos, pues como puede ser tu primer beso, o el nacimiento de tu primer hijo, o tu primer trabajo, o que te despidan, días malos, ¿no? Hay días que a veces pues nos superan y dan ganas de tirar la toalla, sinceramente. Pero es que es un tiempo en el que estalla y estalla, o bien volcándose sobre ellos mismos, desarrollando esas tendencias autodestructivas o incluso enfermedades psicosomáticas, ¿no? Que hemos comentado antes, o bien dirigiéndose hacia los demás, convirtiéndose en padres, incluso parejas que justifican la violencia, que incluso maltratan a sus propios hijos. Por eso lo llaman la semilla de la sumisión. Estos adultos tampoco saben o pueden fantasear, soñar despiertos. No pueden estar a lo mejor en la cama a punto de dormirse y decir, ay, me encantaría una casita en el campo y estar con mi chico o mi chica y tal. Y no hay una relación sana consigo mismos, no pueden hablarse, no pueden llevar un diálogo en su interior. Sufren de bloqueos a la hora de pensar en lo que está presente, lo que ocurre, el ahora. Es como un sentimiento, intenso sentimiento de confusión interna.
Esto se debe en parte a que presentan dificultades a la hora de entender lo que ajenos pueden pensar o sentir. Esto, esto es lo que no se ve. Lo que se percibe desde fuera es una persona con un menor, perdón, desarrollo del lenguaje, con mayores posibilidades de autolesionarse, autoagredirse, gente incluso a la que se les impone la etiqueta de mala o peligrosa. Esto me parece interesante también, porque a veces somos nosotros quienes nos limitamos por culpa de otros, o que somos, no sé, crueles, sin más, con quien menos lo merece y no sabemos por qué tienen esas rarezas. Pero bueno, no estoy justificando el maltrato ni el descuido deliberado, ni por una parte ni por otra, porque hay verdugos que empezaron siendo víctimas. Yo quiero transmitir que hay que quererse a uno mismo y poner límites, pero bueno, aquí estoy hablando en general del apego desorganizado. Estas víctimas, ya adultas, han aprendido que las relaciones íntimas están conformadas en agresividad y por sentimiento de supervivencia. Consideran que van a ser agredidos por otros. Entonces, al contemplar una relación social como algo tóxico o que puede ser tóxico a largo plazo, pues tenderán a evitar ese contacto, o tanto a largo plazo como querer romper las relaciones con rapidez o simplemente rechazan a esa persona porque creen que es peligrosa y pueden incluso llegar a agredirles o lo que sea, pero con esto no me refiero solamente a parejas, también a amistades, compañeros de trabajo, incluso con el que puedas tener una relación más o menos cordial, caray, hasta incluso el vecino que te saluda antes de que vayas a comprar el pan. Y los expertos sí que es cierto que subrayan que el apego desorganizado se diferencia del resto de trastornos de apego en que el apego desorganizado no mantiene el respeto por la otra persona. ¿Por qué en el resto es lo contrario? Porque se entiende que es en la familia donde uno aprende a relacionarse y los modelos que tuvieron les enseñaron una forma de interactuar, en este caso donde no había respeto, sino imposición, autoritarismo, todo frío, todo tosco, egoísta, sin tener en consideración que sentía el niño por su espacio, su persona, se cruzaban todos los límites. Por eso las personas que sufren de apego desorganizado no tienen esa noción de respeto por ajenos y se saltan esos límites. Se vuelven personas estables, poco predecibles, igual que sus padres o cuidadores. Gente nada empática ni respetuosa, proclive a trastornos emocionales como la depresión, la ansiedad. Un trastorno deriva a otro, adicciones a las que recurren para afrontar esa mala experiencia infantil traumática, al fin y al cabo. Drogas, alcoholismo, ludopatía, los psicólogos dicen que detrás de cada trastorno de personalidad adulta hay sí o sí un niño infeliz. Es que, vamos, podemos imaginar. Bueno, pero estas Bueno, personas también cuando son adultas van a poder tener miedo a las relaciones sexuales, por ejemplo. por supuesto, sí. O también pueden desarrollar una especie de, digamos, adicción al sexo y considerarlo un refugio. Y suplir esas carencias emocionales, eso sí, relaciones muy esporádicas, sexo sin compromiso, sexo muy puntual, eh, casos de, por ejemplo, hombres o mujeres que están cada noche, bien sea en bares buscando ligar o contratando servicios de un profesional o una profesional del sexo, prostitución, y ahogan un poco sus pensamientos o su dolor en unos minutos pues esto, de placer. Lógicamente, después de que esto ocurra, la persona puede romper a llorar, entra en depresión, se autolesiona o incluso durante el sexo sufren, mejor dicho, un episodio de disociación, porque sí, Y es porque su mente les lleva a eso y no lo pueden controlar, es involuntario y ahí hay que hacer mucha terapia. y mucha terapia. Y esto que estamos hablando tiene efectivamente esa terapia, pero pasa primero por reconocerse a sí mismo que sufre esto. Es difícil. Es Es complicado. difícil porque la gente entra como en una especie de, iba a decir paranoia, pero igual no es muy apropiado. Y lo digo con todo respeto, ¿eh? Es que, mmm, claro, tienen tan normalizado que una relación es algo malo que consideran que todo el mundo va a hacerles daño sí o sí, tarde o temprano. De ahí ese estado de hipervigilancia que lo tienen de niños porque aprenden durante la infancia a crearlo, crear ese estado,
y lo trasladan al mundo adulto y están constantemente así. Y prefieren evitar todo contacto. Y luego hay quien tiene contacto, pero después viene el maltrato. O sea, estas personas sufrientes del apego desorganizado lo trasladan a su pareja. Y hay veces que tu novia o tu novio es un amor y después pues te tira todo y te destroza mentalmente o físicamente y después te viene, que sí, que no, lo mismo, repite ese patrón porque no entiende qué es eso de respetar un límite, no entiende qué es eso de dar espacio a alguien, no entiende que hay veces que hay gente que no tiene tiempo o ganas de hablar y vienen con exigencias, vienen pero bueno, estos son ejemplos muy generales. Quiero remarcarlo, por favor, que es que el apego Bueno, desorganizado pero comprende otras muchas cosas. ya sabemos que tiene tratamiento, lo que pasa que va por ese reconocimiento de la persona sobre eso que ha vivido durante toda su vida. Y yo daría un consejo. Tú sabes lo que es el conductismo, ¿no? El conductismo Sí, es esa corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de las personas y animales a través de procedimientos, objetivos y experiencias. Pues no sé si conoces a un tal Iván Petrovich Pavlov. sí, creo que lo hablamos alguna vez en otro Puede programa, ser. que además lo ejemplifiqué con la campanita y el perro, la hora de la comida, la saliva. Sí, señora. Sí, Ese es. Pues este ideó el condicionamiento llamado clásico, que es uno de los descubrimientos más importantes e icónicos dentro de la psicología. Tú que has leído muchísima psicología sabrás de ello, ¿no? Gracias a este buen señor, el conductismo formuló gran parte de sus postulados teóricos sobre el aprendizaje. Yo vuelvo otra vez a insistir en que la gente busque a este buen señor y el condicionamiento clásico, porque muchas de las cosas que vienen ahí nos pueden enseñar a nosotros a cómo tratar a determinadas personas. ¿Estás de acuerdo conmigo? pues sí. Me parece algo muy interesante y muy útil y que además no se enseña en ninguna escuela. Casi, casi. Efectivamente, lamentablemente no se enseña en casi ningún sitio. No entiendo por qué, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Algo más que añadir, Alba? Pues sí, que yo me puedo imaginar por qué, porque cuesta hoy en día mucho trabajar en uno mismo y en el amor propio, y una persona así es fuerte, independiente, sabe lo que quiere y eso es muy peligroso para la masa y para el sistema. Y que podemos imaginar la angustia diaria que viven estos niños atrapados en familias en las que no se sienten ni queridos ni protegidos por sus padres. Insisto en que siempre sufren quienes menos deben, porque estos pequeños, además de no poder siquiera acercarse a sus progenitores en busca de ayuda, de seguridad, apoyo, debido a esa, bueno, su poca edad, ¿no? Y su gran indefensión física y emocional, no pueden siquiera evitar los estallidos de agresividad de los adultos, ni tienen la posibilidad de escapar de su hogar. Y es una pena. Yo muchas veces, ya de manera general, digo que es muy importante intentar, que todos tenemos nuestros días, intentar ser amable, educado y respetuoso con todo el mundo, porque nunca sabemos qué batalla libra en su interior. Y no solamente por ese motivo que tú has dicho. Cuando tú eres amable con los demás, cuando tú eres sensible con los demás, cuando tú saludas cordialmente a todo el mundo, independientemente de tus problemas personales o sociales que tienes a nivel familiar, todos esos problemas desaparecen. Gran parte de esa negatividad que esos problemas te causan a nivel psicológico mental van desapareciendo, se van atenuando y empiezas a ver los problemas de otra manera y le empiezas a quitar esa importancia tan negativa que en un principio le has otorgado. Entonces, Cambia el enfoque. claro, cuando uno tiene problemas, los problemas que tiene a nivel individual, personal o socialmente en la familia, lo que tiene que hacer es dejar esos problemas y salir a la calle como que no pasa nada, porque el que te vas a encontrar en la calle, la persona que te vas a encontrar en la calle, no tiene la culpa de los problemas que tú tienes. Y en cuanto hablas, cambias de actitud, cambias el chip de la cabeza y hablas a la persona de un modo cordial, automáticamente tú mismo y a ti mismo te estás sanando, mentalmente hablando, porque estás cambiando esa negatividad con la que has salido de tu casa o de tu trabajo, que no tiene por qué ser en casa, puede ser un problema laboral,
esa negatividad con la que has salido, la estás cambiando automáticamente y te estás beneficiando a ti mismo de cambiar esa negatividad por algo más positivo, Alba. Por eso, cuando ya termino, por eso el mundo de Internet a mí no me gusta demasiado, las redes y todo eso, porque a veces se convierte en una tubería, en un desagüe espantoso, vomitivo. Pero es una de las razones por las que me gusta, por ejemplo, este rango de audiencia que tiene Mundo Insólito Radio, su gente, sus oyentes, porque realmente se ha conseguido construir una comunidad maravillosa, una comunidad provechosa, enriquecedora en todos los sentidos, donde demuestran que no es una leyenda eso de que la calidad humana se pierde en las redes. Por eso mando un besazo enorme a todos los que nos escuchan y a ti, por supuesto, Juan Carlos. Mundo Viperino, Alba. Es un espacio en el que practicamos periodismo y filología libres, intentando mantener vivos esos necesarios derechos a la expresión y a la prensa. Muy difícil con la censura que hay hoy en día, pero no importa, porque cada vez estamos más enamorados de nuestro trabajo y de medios como este, del que siempre se aprende. Tiene una revista física en formato papel llamado Rascando la Penumbra y puede encontrarse en Amazon. En ella se tratan temas de denuncia social, geopolítica principalmente, pero hay un poco de todo. Hay entrevistas, análisis censurados en el ámbito digital, curiosidades, cositas que hacen pensar. Recomendamos entrar a nuestro canal de YouTube Mundo Viperino, hacer clic en la etiqueta Listas, dirigirse a la que dice Mundo Insólito Radio y disfrutar de más programas. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Alba. Abrazo. Mundo. Bien, pues ya hemos llegado al final del programa Mundo Insólito Radio, que espero y deseo, como no entiendo de otro modo, haya sido de vuestro agrado. No olvidéis que podéis comentar y aportar información si así lo creéis necesario, contactando con el programa a través del email mundoinsólitoradio@hotmail.com o a través del teléfono 687 39 80 12, con el +34 delante para aquellos que lo hagáis desde fuera de España. Vuestros comentarios, vuestra información, nos ayudan y nos aportan aquello necesario para poder mejorar y evolucionar en el sentido de vuestros gustos e inquietudes. Muchas gracias por vuestra atención y muchísimas gracias por estar ahí. Sin vosotros, ya lo sabéis, esto no tendría sentido. Buenas noches y hasta la semana que viene.